Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente por acá. Me presento para las personas que están nuevas en este espacio. Mi nombre es Rocío Córdoba. Soy abogada y notaria pública con una experiencia de aproximadamente unos 20 años en lo que es el ejercicio de la abogacía. Y tenemos este espacio tan hermoso llamado Legalmente Hablando con Rocío Córdoba, donde explicamos temas de derecho, donde contestamos muchas preguntas de nuestros seguidores que nos las han hecho por las redes sociales. Y hoy estamos por acá con el tema de este miércoles, un tema del cual recibo muchísimas consultas y por eso hoy quiero desarrollarlo con ustedes. Y es precisamente el tema del cobro judicial. Es un tema que definitivamente se las trae muchísimas personas, nos pasan escribiendo y haciendo consultas sobre el mismo y por eso hoy lo escogimos. Cobro judicial, mito y algunas cosas que tengan que hablar, que tengan que ver, perdón, con los cobros judiciales. Vamos a iniciar con la misma dinámica que hemos traído en otras ocasiones, que es contestando las preguntas que muchos de nuestros seguidores nos han hecho el amable favor de hacérnoslos por medio de nuestras redes sociales. Y por eso es que de una vez quiero aprovechar para pedirles que nos escriban a nuestras redes sociales, nos pregunten, nos hagan consultas y sugerencias sobre qué temas les gustaría que conversáramos en otros episodios. Estamos tanto aquí en Facebook, estamos en TikTok y también en Instagram. Recuerde, aparecemos como Rocío Córdoba, Servicios Legales CR, legalmente hablando con Rocío Córdoba. Y ya sin más, vamos a empezar con las preguntas. Y creo que lo primero es que tenemos que definir qué es un cobro judicial. Todo el mundo habla en estos tiempos del cobro judicial, muchísimos abogados están desarrollando estos temas en redes sociales y demás. Pero, ¿qué es un cobro judicial? Podemos decir que un cobro judicial es aquel proceso que se está tramitando ante un juzgado, que va a ser un juzgado de cobro, en donde una parte, que va a ser la actora, va a demandar a la otra persona, que va a ser el deudor, por una deuda que por uno u otro motivo no se honró, no se canceló. Entonces tenemos una ley de cobro judicial y tenemos un código procesal que nos dice cuál es la forma correcta en un estado de derecho como en el que vivimos para que estas deudas se puedan cobrar. Entonces, en estos procesos, tanto la parte actora como la parte demandada, que sería el deudor, tienen derechos que pueden ejercer en las diferentes instancias del proceso judicial. Y eso quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de esos derechos es donde muchas veces podemos encontrar solución a estos problemas legales. Vamos a ver. Entre los mitos, el que más risa da, y es que efectivamente sabemos que es una de las estrategias de las empresas que se dedican a recuperar créditos y más que utilizan para hacer los cobros. Y es el amenazar a la gente, el querer asustar a la gente, las políticas de miedo que utilizan diciéndole, si no me paga lo voy a meter a la cárcel. ¿Es esto cierto, Rocío? Me dice por aquí un seguidor y le voy a contestar. Definitivamente la respuesta es no. En este país, por deudas, nadie va a la cárcel. Mire, si eso fuera cierto, no hubiera espacio en las cárceles. Ya no hay de por sí. Y por deudas, imagínense cómo estaría eso desaturado. Entonces, no crea en esos cuentos de brujas, no crea en esas políticas de miedo. No se puede ir a la cárcel a causa de una deuda. ¿Qué así se puede? Bueno, le pueden embargar bienes, muebles o inmuebles, le pueden embargar su salario, le pueden embargar cuentas bancarias, certificados y más, pero nunca meterlo a la cárcel. Así que despreocúpese por eso. Vamos a continuar con las preguntas. Otra que también es un mito me encantaría desenmascararlo es, pueden embargar a mi esposa, a mi hermano o a mis padres por mis deudas y es que lamentablemente esta es otra de esos
políticas de miedo que utilizan estas empresas de cobranza. Que de paso les digo, no tengo nada con ellos. Tengo claro que son empresas que están trabajando y que están pues también ejerciendo su derecho a cobrar. Lo que no está bien y con lo que no concuerdo es que utilicen este tipo de mentiras, que utilicen este tipo de presiones que son completamente falsas. ¿Por qué? Porque la respuesta es no. Si usted no es el fiador de la deuda de su esposo o de la deuda de su hermano o de su hijo, usted no va a ser embargado. Los únicos bienes que embargan son los de la persona que aparece como deudor o de aquella persona que aparece como codeudor o incluso como fiador. Entonces, no se preocupe, no van a poder embargar los bienes de ninguna persona. Yo sé que llaman y le dicen, mire, es que porque es el vínculo familiar y porque es una sociedad conyugal y por eso la casa que está a nombre de su esposa la vamos a embargar. Eso es completamente falso. No crea en esas cosas. Repito, preocúpese únicamente si usted es fiador o cofiador. Ahí sí, usted va a tener que ser responsable de esas deudas. Por eso es que también les voy a dar un consejo. Tengan mucho cuidado antes de aceptar ser el fiador de una persona. Yo sé que a veces nos cuesta decir que no, a veces es un familiar, a veces es un hermano, pero mire, yo creo que a veces es mejor perder la amistad que perder la paz mental y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad no tienen precio. Así que empodérese, aprenda a decir no y si le piden ser fiador, diga, no, me vas a disculpar, pero no puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque eso trae grandes consecuencias. Yo tengo casos de personas en este momento que están embargados, que están recibiendo quizás solo 5,000 colones de salario a causa de haber fiado a un compañero de trabajo. Y en este caso en especial, el compañero de trabajo le salió una oportunidad, se fue del país con ese dinero que sacó prestado, está allá en Estados Unidos viviendo muy bien con su nueva vida y su nuevo trabajo y el pobre señor de más de 50 años está aquí pagando una deuda del cual él no se comió ni un confite. Así que antes de estar en una situación de esas, mejor aprendan a decir no. Gracias, pero no gracias. Continuemos. Muy importante, y esto es algo que también quizás no es un mito, pero sí es muy importante que la gente tenga claro, y es que me preguntan, licenciada, ¿el embargo salarial es una notificación? La respuesta es no. Voy a decirles qué es un embargo salarial. Un embargo salarial es una comunicación que le hace el juez de cobro a la persona que es si es embargo salarial, que es su patrono y le indica que por disposición de un juez, de una autoridad de la República, tiene que aplicar el porcentaje salarial legalmente embargable y es un porcentaje. Pero esto es un comunicado que va dirigido a su patrono, no va dirigido a su persona. Eso no es una notificación. Las notificaciones, la primera notificación tiene que ser en forma personal y puede ser o en su trabajo en forma personal. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Cuando digo en forma personal es a usted en su mano. No puede ser ni al guarda, ni a la secretaria, ni a su jefe directo, ni siquiera el dueño de la empresa. Tiene que ser a su persona. Y si es en su casa de habitación, puede ser con cualquier persona que aparente tener más de 15 años. Y aquí, ya los que me conocen saben que me gusta mucho hablar del tema de los adultos mayores y de los derechos de los adultos mayores. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque creo que tienen que tener mucho cuidado, porque muchos tenemos adultos mayores en nuestras familias. Y estas notificaciones a veces las dejan con estos adultos mayores que no saben qué es ese documento. Y quizás por eso la persona queda en indefensión. Tengan mucho cuidado si tienen adultos mayores en sus casas y si tienen procesos, porque aunque les dejen los documentos con personas que incluso tengan demencia o que ya no tengan sus capacidades, estas empresas tratan de que estos documentos queden como válidos. Así que tengan muchísimo cuidado con eso. Por aquí me pregunta, licenciada, ¿es imposible anular una notificación? Y le voy a contestar y la respuesta es no. La respuesta es no, pero te voy a decir un poquito más.
No es imposible, aunque sí es difícil. Va a depender, como todo lo que tenga que ver en procesos judiciales, con un tema de prueba. Si usted tiene un caso bastante fuerte, si tiene la prueba suficiente, usted va a poder anular esa notificación, pero tiene que tener la prueba. Miren, yo veo muchos procesos a diario donde abogados, donde colegas presentan una nulidad de notificación, ponen un argumento X sin ningún sustento, sin ninguna prueba. Eso no va a servir, eso no va, ni siquiera va a haber una audiencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar los elementos probatorios. Y es que les cuento que muchas gentes simplemente dicen, es que ahí no vivo yo, ahí no vivía yo, y nada más. Y es que la ciencia para ganar una nulidad de notificación va más allá de eso. Su abogado tiene que tener la capacidad de poder demostrarle a la autoridad judicial, al juez, que usted no se pudo defender. Ahí es donde va, porque a veces no importa dónde lo dejaran, es si usted tuvo conocimiento de ese proceso, si usted pudo ejercer sus derechos, si pudo ejercer los derechos, el debido proceso que llamamos los abogados. Recordemos que estamos en un Estado de Derecho y por eso al inicio de esta charla les indicaba el tema de los derechos. Es muy, muy importante y usted tiene derecho a la defensa. Si por A o por B usted no recibió la notificación y tiene cómo probarlo, usted tiene mucha posibilidad de anular esa notificación. Continúo con los temas. Me dice por aquí una muchacha, me dice, licenciada, para limpiar mi crédito necesito una carta de descargo. Esto es algo también súper importante y es otro mito. A las personas les hacen creer que necesitan esta carta de descargo para limpiar su crédito. Ahora, tenemos que ver, y más adelante lo vamos a ver, qué tipo de mancha es la que usted tiene. Pero si usted tiene una mancha simple por un reporte de un atraso o una deuda incobrable, perdón, discúlpeme, o algo por el estilo, no necesita una carta de descargo. Usted lo que necesita es cumplir los requisitos que por ley se exigen. Son varios y uno de ellos es que haya pasado el tiempo 4 años, pero estamos hablando de manchas, ¿verdad? Más adelante voy a extenderme en este tema. Son 4 años y necesitan comunicarse con aquel buró de crédito que lo tiene manchado. Me dicen, ¿cuál es la diferencia? Y aquí es por donde vamos. ¿Cuál es la diferencia entre una mancha y un cobro? Y si se limpian, para decirlo de la misma forma. Bueno, muy buena esa pregunta y sí, se limpian porque es el término que comúnmente se está utilizando. Una mancha es precisamente lo que les acabo de contar. Una mancha puede ser un reporte por atraso, un reporte porque la deuda fue incobrable. Eso es una mancha. Pero si hablamos de un cobro judicial, no es solamente una mancha, es un cobro judicial. Y ya al principio les expliqué que es un cobro judicial. Es un proceso que se va a tramitar ante un juez de la República. Entonces, el reporte de cobro judicial puede tener 10, 15 años, que usted no lo va a poder levantar. La forma de levantarlo es ir directamente al proceso, tomar el toro por los cuernos, como digo yo, ir al proceso, revisarlo y buscarle por medio de un abogado, ojalá especialista en temas de cobro, que le dé la solución para poder cerrar ese proceso. Una vez que usted logre terminar, cerrar ese proceso, y no importa la forma, puede ser que incluso usted pague la deuda. Una vez que pase eso, ahí usted sí va a contar con 4 años para poder limpiar su crédito. Pero es muy, muy importante que tengan claro, si tienen procesos judiciales, no importa que tengan 10 años, que sean del 2004, como tengo yo procesos de clientes, eso no importa. Lo importante es que usted termine y cierre ese proceso. Entonces, ahí es donde va la diferencia. Si se pueden limpiar, la forma de limpiarlo, para contestarle a la muchacha, son diferentes dependiendo del estado del proceso judicial. Vamos a continuar y es que en serio, recibimos muchísimas preguntas sobre este tema y por eso decidimos volver a conversar sobre este. Me dice por acá otra persona, ¿cómo se solicita ante la SUJEP que limpie mi récord crediticio? Y es muy importante también esta pregunta. ¿Por qué? Porque el trámite ante la SUJEP, primero que todo, es gratuito. Es muy importante que lo sepan. Después, la SUJEP, casi siempre ellos
automáticamente limpian los créditos después de que ha pasado 4 años del último reporte. Pero si por A o por B a usted no le han hecho esa limpieza de su récord crediticio, usted la puede solicitar directamente. El único requisito es que usted posea firma digital. Usted lo solicita y ellos van a proceder siempre y cuando usted cumpla con los requisitos. Esa es la forma correcta de solicitar que le limpien su crédito y le mejoren su crédito ante la SUGEP, perdón. Vamos con otra. Si mi casa tiene hipoteca, ¿pueden embargarla por un crédito personal? Y esta es una muy buena pregunta. Y resulta que sí, sobre una propiedad pueden recaber 2, 3 y 4 embargos. Entonces, que tenga una hipoteca no es que la propiedad está protegida, le puede llegar un segundo embargo por un crédito personal. Un ejemplo, una letra de cambio, un pagaré o una tarjeta de crédito. Entonces, no no se confíen, es la palabra, de que, bueno, es que mi casa se debe, entonces por eso no me la pueden embargar. Sí se la pueden embargar, tengan mucho cuidado con eso. Sigamos por acá. ¿Por qué en caso de un cobro debo asesorarme? Bueno, esta es una pregunta que se las trae, ¿verdad? Y yo, siendo abogado del diablo en este caso, porque soy abogado claramente, les voy a decir, es muy importante que usted se asesore, porque como se lo dije también al principio, un proceso de cobro es un proceso judicial donde usted también tiene derechos, pero esos derechos van a necesitar primero el patrocinio de un abogado, después va a tener que contestar en forma y en términos jurídicos y sobre todo en plazos. Mire, cuando un juez le manda a usted una resolución, le va a decir que tiene 3 días para contestar, que tiene 5 días para contestar o incluso 10 días. Entonces, si usted no ejerce sus derechos en el plazo que el juez le da, ya después no puede hacer nada. Eso pasa mucho con el término esto de las prescripciones. Muchísimas personas dicen, pero es que la deuda estaba prescrito, pidámosla ahora. Bueno, no, ya pasaron los 5 días, ya no se puede hacer nada. Recuerde que en Costa Rica nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces, por eso es que tienes que tener la asesoría de un buen profesional que te guíe y te ayude a terminar el proceso de la mejor manera. Y la mejor manera pues, a veces puede ser pagar, pero bajo buenos términos. Mire, yo estoy muy contenta. La semana pasada, por ejemplo, asistí a 3 audiencias donde los 3 sí se dio un pago. Correcto, se dieron pagos, pero se dieron pagos muy inferiores a lo que la parte acreedora buscaba, a lo que la parte actora buscaba. Primero, los clientes no pagaron nada de intereses y pagaron porcentajes de lo que debían de la deuda principal. Entonces, eso es alguna de las formas. Puede ser un buen arreglo, como puede ser una prescripción o puede ser una nulidad de notificación, pero siempre es muy importante que se asesoren con un buen profesional. Continuemos. Bueno, y antes de continuar, nuevamente los voy a invitar a que me sigan en las redes sociales, a que me dejen la información de cuáles son las preguntas que ustedes tienen, cuáles son los temas que les gustaría desarrollar. Recuerden, estamos acá en Facebook, estamos en TikTok y estamos por Instagram. Por todo lado nos pueden encontrar y tenemos información diferente. En TikTok les cuento que estamos muy activos, pero también por acá y en lo que es Instagram. Así que los invito a que me sigan, que me den un like. Recuerden que eso es gratis y nos ayuda muchísimo para saber cuál es el contenido que a ustedes les puede gustar para nosotros darles el mejor de nuestros servicios. Continuamos. Y por aquí, otra de las preguntas que nos llegó precisamente a las redes sociales es esta. Tengo una mancha desde hace 10 años y no me dan la carta de descargo. ¿En qué me puede ayudar, licenciada? Bueno, vea, nuestro servicio va por dos partes. Nosotros te lo podemos hacer el trámite y limpiarte esa mancha crediticia. Pero déjeme decirle que usted, como lo dije al inicio, no necesita ninguna carta de descargo. Lo que tenemos que hacer es tener el estudio crediticio para saber qué tipo de mancha, si es un cobro y poder saber por dónde entrarle, porque usted me habla de 10 años, pero es realmente una mancha o puede ser un cobro judicial que tiene 10 años de estar tramitándote. Entonces, por eso, por ahí donde yo te puedo ayudar, te podemos dar las soluciones a ese tema legal, a ese problema legal. Pero si usted está seguro que es solo una mancha, es simplemente con que llame a la empresa y pida que le limpien su récord crediticio. Continúo.
¿Todos los plazos de prescripción son iguales? Esta es una pregunta muy buena. Y les voy a decir que no, todos los plazos de prescripción no son iguales. Eso va a depender de el tipo de deuda que ustedes tengan. Por ejemplo, si es una hipoteca, la prescripción va a ser de 10 años. Si son deudas comerciales, son 4 años. Y ahorita, déjenme les cuento una excelente noticia. Ya salió publicada incluso la ley donde las deudas de la Caja Costarricense del Seguro Social pasaron de un plazo de prescripción de 10 años a 4 años. Buenísima información, ¿verdad? Entonces, las deudas de la Caja en este momento, ahora sí podemos pedir la prescripción de ellas cuando tienen 4 años. Entonces, dependiendo el tipo de deuda, así va a ser la prescripción. Por ejemplo, en las facturas, la prescripción es de 1 año. Entonces, para eso también necesitan un abogado para que los asesore a ver cuál es la deuda, cuál es el tipo de deuda a la que usted se está enfrentando. Y no solamente como deudor, obviamente el acreedor también necesita una excelente asesoría profesional para que no vaya a ser que sus deudas prescriban o caducan. Continuamos. Y es que ya nos queda poquito tiempo, pero sí tengo todavía muchísimas preguntas. Me dicen por aquí, ¿cuántos buros de crédito existen en Costa Rica? En Costa Rica existen 8 empresas que se dedican a recopilar la información de la ciudadanía y luego se la venden a diferentes empresas. Entonces, por ahí es un problema, porque usted si necesita limpiarse en el tema de manchas crediticias, va a tener que comunicarse con esos 8 empresas, 8 buros. Vamos ya cerrando. Otra pregunta es por acá, y realmente eso es un mito, porque me dicen, mi deuda es muy vieja, fijo está vencida y prescrita. Licenciada, vean, eso es un mito y es una equivocación de las personas, porque la deuda sea muy vieja no precisamente esté prescrita. La prescripción tiene que ser declarada por un juez. Mire, usted puede tener 10 años de no pagar y la deuda la pueden poner a cobro. Y si usted lo notifican y no hace nada, usted va a tener que pagar. Igual si el expediente tiene 10 años de estar inactivo, pero usted no ha hecho nada por su expediente, entonces en cualquier momento lo activan. Esto es un mito, la prescripción no es de oficio, porque usted diga que está prescrita, no está prescrita. Miren, de un 90% de los mensajes que recibimos, las personas nos dicen lo mismo, es que mi deuda está prescrita. Y nosotros le decimos que usted tiene la sentencia y me dicen, bueno, no, es que yo creo. Bueno, no basta con que usted crea, necesita la sentencia del juez. Por ahí se lo dejo para que lo tengan claro. Ya otra preguntita para terminar. Ahora sí me dicen, ¿es recomendable hacer un arreglo de pago? Miren, a veces dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Si usted va a hacer un buen arreglo, que quede por escrito, que si está en cobro judicial, este sea informado a ese juez de cobro, vale la pena hacer un arreglo. Pero antes de hacer un arreglo, mi consejo, y para que se queden con eso, es revisen sus deudas y sus cobros judiciales con un abogado. Muchas veces usted hace un arreglo y la deuda ya estaba prescrita o estaba en caducidad. Entonces, a veces sirve hacer un arreglo, pero primero revisen esos procesos y esos arreglos antes de firmarlos o antes de hacer cualquier pago, primero asesórese con un buen abogado. Continúo ya para terminar con otra pregunta. ¿Existe alguna forma de omitir rebajos automáticos del salario de préstamos? Sí, sí existe una forma. Recordemos que hay un porcentaje de salario que tiene por ley que ser inembargable. Si usted recibe menos de eso, bueno, por ahí hay un camino, pero también si de oficio su empresa no lo quiere ayudar, podemos ir a un juzgado laboral o podemos ir a la sala constitucional para que le respeten sus derechos. ¿Ok? Siempre hay opciones y siempre hay derechos. Así que lo que tenemos que hacer es ejercerlos. Y bueno, me quedan muchísimas preguntas. Por ejemplo, aquí me dicen que 4 tipos de manchas existen. Yo les voy a decir que hay 3, ya con esto voy a terminar. Unas que son las manchas corrientes, que son de las que hemos estado hablando, permítanme acomodarme aquí, que son las manchas por un reporte, que son las manchas porque usted se atrasó o porque su deuda es incobrable. Ese es el primer tipo de manchas. El segundo, lo que hablamos, procesos judiciales,
que estos en realidad no son manchas, son procesos judiciales que deberían de ser privados, porque solamente usted con su acceso a gestión en línea debería de tener conocimiento de eso. Y el tercero, que es el oficial, son las de la SUJEP, que como les indiqué también, ellos sí borran las manchas a los 4 años. El de la SUJEP es donde los bancos buscan cómo está usted, cuál es su vida financiera. Todos los demás casi siempre son las casas comerciales las que los utilizan. Así que hay 3 tipos de manchas o 3 tipos de reportes. Bueno, y ya con eso, hoy terminamos. Recuerden, les agradezco muchísimo que me estén por aquí, que me hayan escuchado. Espero que esta información sea de valor para ustedes y que los guíe un poquito con sus procesos de cobro judicial. El mayor consejo que les dejo es asesórense siempre con un buen profesional en derecho que conozca la materia. Ahorita hay muchos abogados que andan hablando de esto y está en boga, pero no todos son profesionales en el tema. Así que conversen con su abogado, conózcanlo bien y déjense llevar por la malicia indígena, no solamente por el que les cobre más barato, porque a veces lo barato sale caro. Yo soy de esas que considero que no hay que cobrar ni regalar el trabajo, porque el trabajo también dignifica, pero tampoco cobrar exageraciones. Pero sí, tengan muchísimo cuidado con quién deciden asesorarse. Yo recibo muchísimas consultas de gente que me da lástima, me dice es que le pagué a un abogado y el abogado me dejó votado, el abogado no contesta mis mensajes. ¿Alguno de ustedes les ha pasado esto? Pues bueno, déjenme por ahí los comentarios y me cuentan sus experiencias. Segundo, antes de hacer un arreglo, también revisen muy bien si sus deudas están prescritas o no y que ese arreglo sea por escrito para que pueda informárselo al juez que esté llevando su proceso de cobro. Me despido. Recuerden, Rocío Córdoba, esto es Legalmente Hablando. No se les olvide dejarme sus preguntas y sus comentarios para saber cuáles otros temas podemos desarrollar con ustedes. Y déjenme sus likes y síganos, por favor, que eso nos ayuda muchísimo a crear contenido. Buenos días y muchas bendiciones.